La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay muy buenos ejemplos en la Biblia donde nosotros podemos aprender y también podemos analizar nuestra propia vida. Por ejemplo, aquí, con estas dos hermanas, Marta y María, con un hermano llamado Lázaro, que luego la Biblia nos dice que murió y Jesucristo al cuarto día le resucitó. De estas dos hermanas podemos aprender mucho lo mismo que otros dos hermanos. En una parábola de Jesucristo, llamada la parábola del Hijo Pródigo, también dos hermanos, dos actitudes, dos corazones, dos formas de vivir. Vemos a Marta. Dice la Biblia que cuando Jesucristo entró en esa aldea, ella le recibió, probablemente Marta era viuda, probablemente tenían bastantes bienes, porque cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú invitabas a Jesucristo, no solo venía Jesucristo a tu casa, sino también todos aquellos que rodean al Señor Jesús. Hoy es lo mismo. Hoy en día, todo el que recibe a Jesucristo como Señor, recibe a los cristianos como hermanos. Significa que no puedes tener lo uno sin lo otro. Si tú invitabas a Jesucristo, y 9 veces podemos ver a Jesucristo en los 4 evangelios, sentado a la mesa, comiendo, compartiendo la palabra. Y quiero que sepas que siempre que invitaban a Jesucristo, invitaban también a los que le rodeaban. Hoy en día es lo mismo. Tú dices sí a Jesucristo por la gracia, esa gracia que el Espíritu Santo te regala, esa revelación, ese reconocer. Porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, cuando Él nos abre la mente, el corazón,
para reconocer la importancia de la persona de Jesucristo. Y tienes que saber una cosa, querido oyente, que en Jesucristo se concentra todo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A eso nosotros le llamamos con una palabra para comprenderlo mejor, que se llama la Trinidad. La Trinidad no es una palabra que se encuentra así en la Biblia, pero nos ayuda a comprender este concepto. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo que vino a la tierra, y Dios el Espíritu Santo que en el día de Pentecostés vino con un viento recio. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con un silencio. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino con poder, con manifestación, con fuego, con movimiento. Y nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A eso nosotros le llamamos la Trinidad. Claro, esa palabra no aparece en la Biblia, pero sí nos ayuda a comprender las cosas mejor. Y en la persona de Jesucristo se concentra todo. Todo el micro, todo el macrocosmos, todo el universo, las galaxias, toda la expansión del universo, ese universo que nos falta palabras, medidas para comprender su anchura, su altura, su profundidad. Porque la cosa es así. Si el universo está en una continua expansión, entonces la pregunta es, ¿en qué se está expandiendo el universo? Todo eso es un misterio. Algún día, cuando estemos con Dios el Padre, en un instante vamos a comprender la creación, la expansión, la profundidad, la naturaleza de Dios. Y aquí ahora, en esta parábola de los hijos del hijo pródigo en Lucas 15, nosotros nos podemos identificar, sea con el hijo que se fue, sea con el hijo que se quedó, porque ambos parece que no conocían verdaderamente el corazón del Padre. ¿Sabes? El corazón del Padre uno lo empieza a descubrir cuando uno se cree que es alejado de Dios. Cuando uno se cree que es alejado de Dios, entonces se da cuenta del amor y del cariño y de la paciencia que tiene Dios el Padre. En Lucas 15, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él estaba comiendo. A Él le venían todo lo que eran los pecadores, todo lo que recaudaban los impuestos, los publicanos. Dice la Biblia, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuran. Y ahora Jesucristo contestó con 3 parábolas. Él habló de una oveja perdida que un pastor buscó. Luego habló de una moneda que se perdió, una moneda en una casa, y que la luz se encendió para encontrar la moneda. Y luego leemos la historia de un padre con 2 hijos. A esa parábola le llamamos la parábola del hijo pródigo. Lo interesante en estas 3 parábolas es cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen. Me explico. Cuando dice la Biblia que un hombre perdió, dice la Biblia en Lucas 15:4, que un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió.
Y dice la Biblia que el hombre, el pastor, dejó las 99 en el desierto para buscar esa oveja perdida. Ahí nosotros comprendemos que el pastor es Jesucristo. Él es el buen pastor. No fue la oveja que buscó al Señor, fue el Señor que buscó la oveja. La iniciativa de la salvación siempre viene de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En esta parábola, la oveja se pierde y el pastor la busca. En la próxima parábola, la moneda se pierde. ¿Dónde? ¿Fuera de la casa? No, dentro de la casa. La oveja perdida se fue fuera de casa, fuera del rebaño, del cuidado, de la protección del pastor. La moneda se perdió dentro de la casa. Y luego tenemos la parábola del hijo pródigo. Interesante que la oveja sí se buscaba. La moneda también se buscaba. Pero el hijo pródigo no se buscaba. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos algo del amor, de la paciencia y de la omnipotencia del Señor. El padre sabía que su hijo iba a regresar. Pero en esta parábola de la oveja perdida vemos al pastor Jesucristo que busca a la oveja. En la parábola del hijo pródigo vemos al padre que espera al hijo. Ahí comprendemos que es Dios el Padre. Y sabes, en esta parábola de la mujer que perdió la moneda, ¿qué encendió la luz? ¿Cómo? Con una llama. Es la llama del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, Él enciende un fuego en tu vida, una de las primeras cosas, uno de los primeros deseos o obras que Él provoca en tu vida, ¿sabes cuál es? Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, la persona del Espíritu Santo que es omnipresente, Él está aquí. Pero cuando tú tienes un encuentro fresco, genuino, de nuevo, con el Espíritu Santo, ¿sabes lo que provoca ese fuego? Que eres como esa mujer en Lucas capítulo 15, en versículo 8, que enciende la luz y barre la casa. ¿Por qué? Porque hay cosas que se perdieron en la casa. ¿Sabes, querido? No todos se pierden afuera en el mundo. También hay personas que se pierden dentro de la casa. Yo diría algunas veces dentro de supuestas iglesias. ¿Por qué? Porque no hay bastante luz de la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo. Dice la Biblia que ella enciende la lámpara y barre la casa. Significa que esta mujer vivía bajo la suciedad, encima de lo sucio, y no lo sabía. ¿Sabes? Cuando las cosas van mal en tu vida, empiezas a limpiar tu vida con ayuda del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, entonces buscas la paz con tus hermanos, busca la paz contigo, con tu pasado. ¿Sabes? Es la obra del Espíritu Santo también es traer orden y pureza a tu vida. Por eso, una persona que diga que tiene al Espíritu Santo y tiene una lengua como una serpiente hablando mal, yo dudo que esa persona esté bajo el gobierno y bajo la autoridad y bajo la guía del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo aquí en Lucas 15 nos enseña 2 hermanos, pero en Lucas 10 nos enseña 2 hermanas. Y nosotros nos podemos identificar con uno de los 2 hermanos o con una de las 2 hermanas. La Biblia dice que María le recibió a Jesucristo y el Señor
Si tú le invitas, Él viene. Por ejemplo, fariseos que cada 2 por 3 le estaban atacando. ¿Qué hizo? Él iba. Jesucristo era muy amable, muy simpático, muy amable. Él no era rencoroso, como dicen algunos que son ellos. No. Jesucristo, aunque los fariseos le trataban mal, hablaban mal y le perseguían, ¿qué hacía Él? Si alguien le invitaba, Él iba, porque era amable. Jesucristo es amable, total. Y dice la Biblia que María le recibió en su casa. Y no solo a Jesucristo, sino a los 12 que iban con Él. Y probablemente iba más gente con Él. Y la Biblia dice que Marta tenía una hermana. Su nombre era María, Miriam, en arameo, en hebreo, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí vemos 2 actitudes. Viene el Hijo de Dios a casa y la Biblia dice que la una servía y la otra recibía. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ahí nosotros aprendemos y podemos ver un gran ejemplo, lo que es vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley. Y no solo estoy hablando de la ley mosaica de Moisés. Nosotros sabemos que Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley fue dada por Moisés. Ahí está hablando de los 10 mandamientos y luego de los 613 mandamientos. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando se habla de la ley, del legalismo, de la religión, no solo se está hablando de la ley de Moisés, sino hoy en día también en ciertas denominaciones, en ciertas congregaciones, entre nosotros cristianos, hay una forma de una ley. No es la ley de Moisés, pero es una ley muerta, es una ley que ahoga, es una ley que en vez de llenar las iglesias, vacía las iglesias. Porque déjame decirte una cosa, mira, la ley, el legalismo, la religión, vacía las iglesias, pero la gracia llena la iglesia. ¿Por qué? Porque en la gracia de Jesucristo está todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. La ley, el legalismo, le hace daño al ser humano. La gracia de Jesucristo tiene paciencia y nos cambia. Es el poder de la gracia de Jesucristo. Y tú y yo como cristianos no podemos vivir bajo la ley. Sea la ley de los judíos, sea la ley del legalismo de algunas iglesias y denominaciones. No. La única forma de vivir con Jesucristo es vivir bajo la gracia de Jesucristo. Así como Jesucristo le dijo al apóstol Pablo en 2 carta de Corintios 12, 8, 9, que le había orado 3 veces al Señor por una causa, un problema. La Biblia a ese problema le llama el aguijón. Y dice la Biblia, o mejor déjame explicarlo de otra forma, hay personas que dicen, ¿cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Honestamente, no importa, y te voy a decir por qué. No importa lo que era el aguijón del apóstol Pablo, lo que sí importaba era, o es, ¿qué le contestó Jesucristo? La contestación de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, siempre es más importante que las obras de la carne o de poderes diabólicos. Porque otra cosa, el aguijón en la vida del apóstol Pablo es otro que el tuyo y que el mío. Cada uno de nosotros tiene un aguijón que nos lleva a la oración. El aguijón que nos lleva
a buscar la presencia del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Sabes, querido oyente? Mire, es tan peligroso intentar ser cristiano y vivir bajo una ley legalista, religiosa, que solo está prohibiendo las cosas. Déjame explicarte una cosa. La ley todo el tiempo te prohíbe. Y ahora oye lo que hace la gracia. La gracia todo el tiempo te hace libre. Otra vez. No es que la gracia de Jesucristo te permite pecar más. No. La ley mata. La ley ahoga. Pero la gracia de Jesucristo da vida, libertad y cambio. La gracia de Jesucristo te cambia, te transforma. Y en estas dos parábolas del hijo pródigo, tenemos al hijo pródigo que se fue y el hijo mayor que se quedó. Y en este suceso, aquí con Marta y María, vemos también dos hermanas. La una estaba sirviendo, la otra, ¿qué hacía? Sentada a los pies del Señor y oyendo su palabra. Y Marta, la que estaba sirviendo, parece que estaba un poco agobiada. Porque esa palabra, cuando dice en español, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, con muchos diáconos, una forma de servir, diaconía, diáconos, el que sirve. Y Marta se preocupaba. Esa palabra preocupaba es una palabra interesante porque significa como cuando coges una cuerda y la echas a un caballo y tiras de la cuerda. Es ser atraído por un poder, por una fuerza. Marta estaba distraída. Esa también es muy buena la palabra. Marta estaba distraída, atraída. No por pecado. No. Marta no estaba pecando. Ella estaba haciendo cosas buenas. Pero hay un problema. Que cuando las cosas buenas te alejan de las cosas mejores. Y os quiero preguntar con la mano al corazón, querido oyente, de todo corazón quiero preguntar, ¿de verdad tú me vas a contar que si Jesucristo viene a tu casa, tú te vas a la cocina a hacer un bocata? No. ¿De verdad me vas a contar que si Jesucristo está sentado en tu sala de estar, tú te vas a hacer un ceviche o una tortilla? No. Si Jesucristo viene a casa, ¿querés saber una cosa? Todo lo otro no importa. Pregunta, ¿estaba Marta pecando? No. Ella estaba haciendo las cosas bien, cosas buenas, pero no era el momento. ¿Sabes qué? Cuando uno está preocupado, no por las preocupaciones del mundo en primera línea, que son normal. Preocupaciones son normal. El que diga, tú no tienes que preocuparte de nada, ¿cómo que no? Pues claro que me tengo que preocupar. Tengo que preocuparme que mi coche tenga gasolina. Tengo que preocuparme que las cosas estén bien, ¿sí o no? Claro. Preocuparse no es pecado. Lo único que nos absorbe, lo único que nos agobia es cuando no hacemos las cosas en su orden. Porque si está Jesucristo ahí, no es el tiempo ahora de hacer bocadillos y darle de comer a los apóstoles. Ahora es el momento de que tú comas. Ahora es el momento importante que tú alimentes tu vida. Porque si no alimentas tu vida, antes o después te agobias, antes o después estás cansado o cansada. ¿Y sabes cuál es el problema? Que siempre que uno esté agobiado, que siempre esté distraído por las cosas que no son tan importantes, ¿sabes lo que pasa? Lo notas, porque acusas al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado de mí? No, perdona.
A ver, vamos a aclarar una cosa. Yo tengo cuidado de ti, pero el único que no tiene cuidado de ti eres tú. Querido oyente, siento como si fuera una palabra profética para algunos. Tú estás diciendo, Señor, no tienes cuidado para mí, no tienes cuidado conmigo. Sí, el Señor tiene cuidado de ti, pero el que no se está cuidando eres tú. Te estás cansando, te estás agobiando. Y cuando te agobias, suceden cosas. Por ejemplo, no haces las cosas a su orden. O no sabes por qué haces las cosas. Personas agobiadas no saben por qué hacen las cosas. Personas que están distraídas no conocen el propósito. Porque mire, querido oyente, el dolor no es nada malo. El dolor es necesario. El esfuerzo es necesario. La disciplina es necesaria. Pero si no sabes para qué es ese dolor, esa disciplina, ese trabajo, entonces te cansas y te agobias. Esa palabra agobiar en griego significa ahogas. Estás ahogado. Y el Señor dijo, Marta, 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 por favor, todo lo que estás haciendo no es pecado, pero la pregunta es, ¿en qué orden se hacen las cosas? Y él dice, mira Marta, mira, tú estás con muchas cosas, crees que son necesarias, pero solo una cosa es necesaria. Querido oyente, solo una cosa es necesaria. Y quiero decirle de todo corazón, yo desconozco su vida, desconozco su situación, desconozco su pasado, su dolor, su necesidad, su soledad, sus preguntas. Lo desconozco. Pero, querido oyente, le prometo que si tiene un encuentro verdadero, no de estos encuentros religiosos que terminan peor que antes. No. Si tiene un encuentro de verdad con aquel que ha resucitado entre los muertos, querido oyente, mire, no hay nadie es como Jesucristo. Nadie. Él es la persona más bella. Jesucristo es la persona más preciosa. Jesucristo es la persona más impresionante. Y le prometo, querido oyente, que si conoces verdaderamente a Jesucristo, tu alma se llena de un agua que no te imaginas, tanto que tu vida se convierte en una fuente. Jesucristo lo prometió. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice la Biblia, ríos de agua viva saldrán de su interior. Y a esa mujer, en Juan capítulo 4, en el pozo de Jacob, dice la Biblia que el Señor dijo, si tú bebes de esta agua, tú vas a tener sed otra vez. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, esta agua se va a convertir en ti en un pozo de agua fresca. ¿Sabes, querido oyente? Mire, yo sé que hay muchas creencias, yo sé que hay muchas religiones, filosofías, pensamientos, lo sé. Pero, le prometo una cosa. El día que de verdad usted tenga un encuentro con Jesucristo, y no es difícil, no es complicado tener un encuentro con Jesucristo, no lo es. Es muy fácil. Pídele con un corazón honesto. Decirle, Señor Jesucristo, por favor, perdóname todos mis pecados. Ayúdame. Sálvame. Ven a mi vida, Señor. Con una
oración genuina, le prometo, querido oyente. No tiene que hacer ningún camino de rodillas. No tiene que poner muchas velas. No, no, no. Querido oyente, la puerta está abierta. El buen pastor vino del cielo a la tierra. Él vino a buscarle. Y cuando una persona conoce a Jesucristo, entonces se da cuenta que solo una cosa es necesaria. ¿Sabes qué, querido oyente? Nadie es como Jesucristo. La fe cristiana no es en primera línea una fe teológica. Sí, se puede explicar teológicamente. Tampoco es una fe dogmática. Sí, existen dogmas sobre la fe. Y la fe cristiana en primera línea no es una fe doctrinal, de doctrinas, que también son buenas. La fe en Jesucristo es la vida con Jesucristo. Y le prometo una cosa, querido oyente, se lo prometo de todo corazón. El día que usted conozca a Jesucristo, de verdad, usted va a saber que solo era una cosa necesaria en la vida. Él llenará su alma, Él sanará su alma, Él restaurará su corazón, Él le perdonará todos los pecados. ¿Sabes, querido oyente? Nadie es como Jesucristo, nadie. Y Jesucristo nos lleva a conocer al Padre Celestial. Y es la obra del Espíritu Santo que nos permite conocer a Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos, siempre. Marta no se dio cuenta quién estaba. Marta no se dio cuenta quién estaba allí en aquella habitación, en aquella sala. No se dio cuenta. ¿Por qué? Porque algunas veces las preocupaciones de la vida te quitan la sensibilidad, te quita esa sensibilidad para reconocer los tiempos, ese instinto para reconocer ahora es un momento muy importante. ¿Qué le dijo Jesucristo? Marta, por favor, Marta, Marta, ¿sabes quién soy? Yo soy el verdadero siervo del Señor, no tú. Marta representa a una persona legalista que quiere ganarse el amor de Dios, que quiere ganarse la atención del Señor. ¿Es servir es necesario? Sí, claro, pero todo a su momento. Ahora no era el momento. Ahora solo una cosa es necesaria. ¿Sabes qué? María también estaba en esa decisión. La hermana de Marta también tuvo que elegir: o yo sirvo o yo recibo. En la Biblia nos dice que Jesucristo ni le regañó a Marta ni tampoco a María. No. El Señor no es así. Pero solo una cosa es necesaria, Marta. Y tu hermana María ha escogido la buena parte. Oye, la cual nos le será quitada. ¿Sabes lo bueno en todo esto, querido oyente? ¿Sabes qué es? La buena parte no será quitada. Cuando el Señor toca tu vida, tu alma, entonces de verdad sabes lo que es y conoces la vida. Esta familia de Marta, María y Lázaro es en los 4 evangelios la familia detrás de la familia del Señor Jesús, la familia con más versículos. No hay otra familia que abarque tantos versículos como esta familia. De Marta, María, Lázaro podemos leer, por ejemplo, en Lucas 10, a partir del versículo 38 al 42. Y luego podemos leer en Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro. Y también podemos leerlo en Juan capítulo 12, cuando María
Ahora lo vamos a leer. Unge los pies de Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor dijo: Marta, por favor, Marta, una cosa es necesaria. Y tu hermana ha escogido lo bueno. Eso no le será quitado. Parece que meses después, Lázaro fallece. Y dice la Biblia que Jesucristo vino, era el cuarto día. Era el cuarto día. Algunos dicen, ¿pero qué es lo importante de la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesucristo? Tienes que saber una cosa, que hay una gran diferencia. Sí, Lázaro resucitó incluso con un día más de estar muerto. Pero quiero decirte una cosa. Lázaro resucitó con la misma naturaleza que murió. Jesucristo, Él murió por nuestros pecados. Él fue hecho por nosotros en la cruz pecado. Él murió como rey de los judíos. Pero cuando Él resucitó, la vida de la resurrección es la nueva vida que Jesucristo nos da. Porque el poder de Satanás, el poder del mundo, el poder de la carne, solo van hasta la muerte. Y detrás de la muerte ya no tienen poder. Por eso, detrás de la muerte de Jesucristo vino la resurrección. Y la resurrección, la Biblia dice que Jesucristo por nuestro pecado, Romanos 4, fue crucificado, pero por nuestra justicia fue resucitado. Y Jesucristo viene aquí, donde Lázaro ya 4 días estaba muerto. Y ahora oye lo que dice la Biblia, que Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, 15 por 800 metros, y más o menos tiene la distancia. Y dice la Biblia que Marta y María estaban en casa. Entonces, Marta, ¿os acordáis? Esa Marta que Jesucristo le dijo, Marta, Marta, cuando oyó que Jesús venía, atención, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. ¿Queréis saber una cosa? Parece que Marta comprendió la lección. Marta vino a encontrarse, ella vino a encontrarse con el Señor Jesucristo. Y ella le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios el Padre te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día. En el último día, mi hermano va a resucitar. Jesús le dijo, un momento, para. Yo soy la resurrección. Es lo mismo que Jesucristo le estaba diciendo, yo soy el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Y ahora huid, queridos. Lo que Marta le dice, qué bien que Marta había aprendido. Le dijo, sí, Señor, yo he creído. ¿Por qué Marta había creído? ¿Quieres saberlo? Porque en aquel día, cuando el Señor dijo, Marta, Marta, estás muy preocupada, parece que se sentó ella a los pies para aprender. Si no, ella no podía haber dicho esto. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Queridos, esta frase, este pensamiento, esta revelación, solo de los apóstoles, solo la tenía en primera línea el apóstol Pedro. Imagínate, esta mujer
tenía la misma revelación que el apóstol Pedro. Tremendo. Dice la Biblia que Jesucristo llegó, fue y Marta llamó a su hermana en secreto. Dijo: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, vino a él. Y dice la Biblia que ella vino a él y le dice: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces dice la Biblia que Jesucristo, al verla llorando, a ella, a los otros, que él mismo lloró. Jesucristo lloró porque está lleno de compasión. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo: Padre, yo te doy las gracias que tú siempre me oyes. Querido oyente, tengo una pregunta. ¿Tú también tienes esa relación con Dios el Padre que sabe que siempre te oye? ¿Sabes? Él siempre te oye. Él siempre te oye, pero Él siempre sabe cuándo cumplir una petición. Tú tienes la fe, Dios los tiempos. Tú tienes la fe, Dios las soluciones. Padre, te doy las gracias. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Impresionante. Y dice la Biblia que el Señor resucitó a Lázaro. Y luego le hicieron una fiesta. Le hicieron una fiesta a Lázaro porque había resucitado. Lo estaban festejando. Y 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, y había resucitado, y ahora está esto. Y le hicieron allí una cena, atención, y Marta servía. ¿Querés saber una buena cosa, querido oyente? Aquí Jesucristo, ni Marta, ni nadie se estorbó que Marta servía. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer las cosas con buen corazón y tú puedes hacer las cosas con mal corazón. La primera vez que Marta servía, ella servía, estaba agobiada, ella estaba turbada, ella estaba confusa, pero ahora ella estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque ahora las cosas estaban todo en sus órdenes. ¿Sabes, querido? No todo es pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla y dice: despojémonos del peso y del pecado. El pecado no te lo tengo que explicar porque tú eres doctor, maestro, profesor de pecado. Pero ¿qué es el peso? El peso son cosas que no son pecado, pero sí tienen las mismas consecuencias que un pecado, que te frenan, que te estorban. ¿Qué puede ser un peso? Un peso no tiene que ser obviamente un pecado, pero sí tiene el poder de frenarte. Hay cosas que no son pecado, pero sí te estorban, que no te convienen como cristiano. ¿Sabes lo que yo me da cuenta? Que cuando uno conoce al Señor, cuando uno empieza a vivir con Jesucristo, se pregunta al principio: ¿esto es pecado? ¿O esto es pecado? ¿O esto es pecado? Y está bien así, porque así uno aprende. Al principio de su vida con el Señor, uno aprende, uno dice: ¿esto es pecado? ¿Esto es pecado? Cuando uno sigue creciendo, uno dice: ¿esto es permitible? ¿Esto me lo permiten? ¿Esto se permite? Pero cuando uno llega a la madurez, ya no pregunta si es pecado, ya no pregunta si es permitido, sino cuando uno conoce de verdad al Señor, lo único que se pregunta es: ¿esto glorifica a Dios, sí o no? Y dice la Biblia que Marta tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. El precio aproximadamente era 300 denarios. 300 denarios.
Wow. ¿Sabes cuántos denarios era aproximadamente necesario para darle de comer a 5.000 hombres, 5.000 mujeres y a 10.000, 15.000 niños? 200 denarios. Pero 300 denarios era un denario, era el salario de un día. Con un salario de un día. ¿Y cuánto valía el nardo? 300 salarios de día. Si hoy hacemos una cuenta matemática, llegamos a un valor entre 15 y 20.000 euros. Más o menos lo que te pagan, a lo mejor te pagan menos y llegas a 12.000 euros o 10.000 euros. Pero todavía es mucho. ¿Y sabes por qué lo que hizo ella? Dice que María tomó una libra de perfume nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Y sabes por qué? Los pies que le bendicieron. Ahora Marta, mejor dicho, María estaba agradecida. Ella ungió sus pies, porque a los pies del Maestro ella se había sentado para aprender. Lo mismo que el apóstol Pablo luego dice que él estuvo aprendiendo a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Y dice la Biblia que Judas se indignó y dijo: ¿por qué este perfume no podía haber sido vendido y darlo a los pobres? La Biblia dice que él no dijo eso porque se cuidaba mucho de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Esto sustraía lo que estaba en ella, imagínate. Sustraía. Tremendo. ¿Sabes qué? Gente que le roba al Señor, también te lo quiere robar a ti. Y otra cosa, a mí me sorprende una cosa. A mí me sorprende gente que es como Judas. Déjame explicarlo. No solo gente que son chivatos o que entregan uno a otro. No. La naturaleza de Judas también es de ponerle precio a las obras de otro. El amor. Pregunta, ¿fue María la que dijo: Señor, voy a dar este nardo de 300 denarios? ¿Lo hizo? No. Cuando una persona ama al Señor, no le pone peso ni tiempo al Señor. ¿Sabes? Por eso, querido oyente, mire, si tú antiguamente hacías las cosas sin precio, sin valorar, sin darle precio o peso o tiempo a las cosas que hacía el Señor, pero si ahora todo lo que haces le das precio, es porque estás perdiendo el primer amor. Porque el amor es generoso. El amor no le pone precio a las obras. Y otra cosa, Judas era un ladrón. La gente que siempre dice: ¿y esto por qué no podía ser vendido y darlo a los pobres? ¿Y este coche por qué no se vendió y se dio a los pobres? A ver, vamos a aclarar una cosa. Judas, vamos a aclarar una cosa. ¿A ti qué narices te importa lo que hace María con su dinero? Gente envidiosa, gente amarga, gente que está mal, siempre quiere decidir sobre los bienes de otros. Siempre quieren decidir sobre los bienes de otros. Siempre quieren coger lo tuyo y dárselo a otros, pero no lo suyo. Así también son algunos partidos políticos. Quieren ser buenos, pero no lo dan de lo suyo, sino se lo quitan a los otros. ¿Eso no tiene mucho mérito? No.
tienen el espíritu de Judas. Se lo quitan a uno para dárselo a otro. No. Tú no puedes quitarle a uno. Hay personas que dicen, ¿por qué este hermano cristiano vive en esa casa? ¿Por qué tiene ese coche? Pero hermano, ¿a ti qué narices te importa? Ponte las pilas. Trabaja. Levántate temprano. ¿Por qué tienes que decidir tú sobre los bienes de otro? Yo le digo a mi gente de la Iglesia Pasión por Cristo y los muchos que nos siguen, que disfrutan de su vida. Si trabajan duro, por el amor de Dios, se cumple Isaías 3, versículo 10. Dile al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Querido, si tú trabajas mucho, disfrútalo. Nadie tiene el derecho de decirte que tú tienes que regalar dinero. Si lo haces, hazlo. Te felicito. Más, yo creo que gente que trabaja duramente es gente generosa. Lo he observado. Por eso, no te envidies, no digas ¿por qué? ¿Y por qué no vendió este hermano la casa y se dio a los pobres? Pero por favor, ¿a ti qué te importa la casa del hermano? Interesante que gente con el síndrome de Judas siempre quiere que los otros vendan las cosas, pero ellos no. Ellos viven en palacios, ellos lo obtienen bien, pero los otros quieren que vendan las cosas. Es un síndrome de Judas. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el generoso, él prospera, dice la Biblia, en su alma, en su vida, en su mente, en su ser. ¿Y sabes por qué María derramó ese nardo? Porque el Espíritu Santo se derramó primero en ella. Gente que ama a Dios hace cosas sin que nadie se lo diga. Esa es la vida bajo la gracia. Tú no necesitas una ley y un mandamiento para el amor. Tú no necesitas una ley y un mandamiento para ser compasivo. No. Os voy a contar una cosa. Y con esto quiero terminar. Muy personal. Hace unos cuantos días estuve en el sur de España visitando a mi familia, a mi mamá. Y en una mañana me levanté a las 3:30 para ir a orar. Y cuando bajé y abrí la puerta para salir, Dios el Padre me habló. Algunos dirán, pastor, ¿cómo? ¿Dios le habló? Sí, tú tranquilo, relájate. Si tú crees en el mono, tú relájate. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar? Sí, Dios habla. Y habla con sus hijos. Sí, Él habla. Y no quiero entrar más en ese tema, porque algunos entonces intentan hacerlo todo artificialmente. No. Dios el Padre habla. Jesucristo habla. Y el Espíritu Santo habla. Lo que pasa es que nosotros no oímos. Y bajé las escaleras. Cuando salí a la calle, Dios el Padre me habló. Y me dijo, hijo, ayúdame, ven, vamos a buscar mis hijos. Y yo le dije, ¿tus hijos? Tus hijos están durmiendo en casa ahora. Y Dios el Padre me dijo, no, ven conmigo.
Y fui en búsqueda, literalmente guiado por el Señor, literalmente, a lugares que yo no busco. Y busqué y encontré a 2 personas en la calle durmiendo. Cuando vi a esas 2 personas, sentí el amor de Dios. Como el Señor me dijo, ellos son mis hijos. Y me dejó sentir todo el amor de Dios. Y me dijo, ¿cómo te sentirías tú si tus hijas estuvieran ahora en la calle durmiendo? Y sentí todo el amor de Dios sobre esas personas. Y me quebranté. Y me acerqué. Cuando me acerqué, se despertaron los 2. Porque por el frío, era una pareja, un hombre y una mujer, se estaban cerca abrazando por el frío. Y como yo llevaba una ofrenda en mi bolsillo, que todavía no había dado, cogí y se la di. Y me dijeron, que Dios te bendiga. Le dije, gracias. Seguí. Y en un parque encontré a un hombre marroquí durmiendo en el suelo, mejor dicho, en un banco, con un frío que hacía impresionante. Y Dios el Padre dijo, mira ahí, tengo otro hijo. Me acerqué, le toqué, le desperté, se despertó, le dije, Salam alaikum. Y él dijo, alaikum salam. Digo, toma, esto es para ti, para que desayunes. Y el hombre se despertó, saltó, dando las gracias. Gracias Dios, gracias Dios. Seguí. Y había otra mujer en otro lugar, bajo cartón por el frío. Y cuando me acerqué, no la tuve que despertar, ella se despertó. Y también le di para que desayune. Y le dije, tome señora, para que desayune. Y la mujer muy agradecida. Y cuando a la hora y media, a las 2 horas regresé, yo sentí como Dios el Padre me dijo, gracias, que me has ayudado a buscar mis hijos perdidos. Queridos, nosotros vivimos bajo la gracia. Pero ¿qué ha hecho la religión de nosotros? La religión te mata, el legalismo te mata, pero la gracia y la verdad te hacen libre. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo.